Muy bien. Pues hermanitos, vamos a estudiar el día de hoy con el ejercicio de H, del agua. Ujú. Precisamente este ejercicio es muy hermoso. Esta energía es muy hermosa porque precisamente es el número 9. Está en la posición número 9. Y el día de hoy vamos a trabajar precisamente esta fuerza del agua. ¿Cómo nos puede empoderar si nosotros queremos? Si nosotros creemos que es posible. Para ello les preparé un pequeño, muy pequeño, presentación en PowerPoint y que, bueno, poco a poco lo vamos a ir trabajando de esta manera, ¿sí? Poco a poco en el siguiente año, que sería para el segundo círculo, yo ya estoy en ese segundo círculo, voy a empezar a estudiar. Entonces terminaría yo con el primer círculo, el trabajo, con la mayoría de los abuelitos. Pues bien, hermanitos, es una gran oportunidad que hemos tenido. ¿Se acuerdan que este alacrán, este colot, es el nahual de quién? Del primer señor de la noche. ¿Se acuerdan? Que es Xiuhtecuhtli. ¿Hay conexión? Por supuesto. No está disperso. Acuérdense, el primer señor de la noche es Xiuhtecuhtli, el señor del fuego celeste. Y su nahualito, ¿quién es? Es el alacrán. ¿Sí? Este alacrán, si ustedes se acuerdan, decíamos, nos permite a nosotros vivir en armonía, ¿sí? En ese equilibrio. También nos recuerda que pequeña serpiente, perdón, este pequeño alacrán, Golot, nos puede, nos puede lastimar a nosotros mismos con su aguijón. A veces solito, él solito se llega a picotear, se llega a lastimar, al igual que nosotros. Si nosotros no estamos en armonía, nos podemos lastimar a nosotros. ¿Por qué? Si yo no estoy en armonía, hermanito, si yo quiero enseñar, por ejemplo, a lo mejor dentro de mi vida tengo problemas de familia, un ejemplo, problemas de trabajo, problemas profesionales, problemas inclusive conmigo mismo. ¿Qué problemas puedo tener conmigo mismo? A lo mejor no me acepto tal como soy. ¿En qué sentido? A lo mejor el color de mi piel, a lo mejor en mi estatura, no lo sé, no hay algo que a mí, de mi propio ser, no me gusta. Y eso, lo que nos dice aquí el alacrancito, eso es lo que nos va a estar, eso es lo que nos va a estar obstaculizando a que nosotros no podamos lograr nuestros objetivos. Al mismo tiempo que este alacrán, este Xiuhtecuhtli, es el señor de la noche número 1. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros aceptemos fluir, avanzar, transformarnos a nosotros mismos, hermanitos, tenemos que vivir en armonía primero. Primero armonizarnos. Primero aceptarnos tal cual somos. ¿Sí? ¿Y cómo somos? Bueno, con todas estas cualidades, potencialidades, con toda la hermosura que tenemos como seres humanos. Somos seres humanos. Tenemos grandes, grandes posibilidades de florecer, pero va a depender de nosotros aceptar este cambio. A todo esto nos pide, miren cómo tenemos aquí,
Esta casita es una casa, hermanito. Realmente es una casa. Y está de color rojo. Está potencializado. Inclusive algunos abuelitos lo conciben como el temazcal, pero ¿por qué como una casa? Bueno, cuando nosotros entramos a un temazcal, todo esto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, va cargado ¿de qué? Va cargado de energías, va cargado ¿de qué? De toxinas en nuestro cuerpo de forma física, de emociones, de sentimientos y también, ¿por qué no decir? De esa fuerza sexual que tenemos y nos impide a veces transmutar. ¿Y cómo lo hacemos? Como así como nos lo sugiere aquí en ¿a través de qué? A través del fuego, ¿verdad? A través del fuego vamos a cambiar esto. ¿Y cómo vamos a cambiar? Tenemos que programarnos, hermanitos. Tenemos que estar muy conscientes, ¿sí? Cuando nos metemos a un temazcal, necesitamos saber qué es lo que queremos hacer en el temazcal, ¿no? Bien podemos decir, pues yo voy a ver qué pasa, qué se siente, voy a ir a cantar mis cantos de guerrero. Sí, adelante, se vale, pero cuando nosotros nos volvemos conscientes de nuestro gran poder como nahualitos, tenemos, por tal replicarlo, tenemos que saber a qué vamos ese temazcal, ¿sí? Y justo esto, agua y fuego, agua y fuego, que nos ayuda a transformarnos, hermanito. Nos ayuda a que nuestro cuerpo se evapore. Saquemos esas toxinas a través del sudor, a través de ese, saquemos nuestras emociones a través de ese compartir de la palabra. Por eso los abuelitos que corren el temazcal nos dicen, ¿alguien quiere compartir la palabra, hermanitos? La palabra, algún recito, ¿verdad? Pues adelante. Inclusive, cuando nos metemos en el temazcal, hay abuelitos que nos van guiando, nos dicen, de acuerdo, son 4 puertas, si se acuerdan, ¿no? Son 4 puertitas. En la primera puerta vamos a trabajar, ¿qué? Tal rumbo, el Islam, el del conocimiento. ¿Alguien de ustedes quiere compartir algún conocimiento, algún cuento, alguna anécdota que nos sirva a nosotros para nuestra vida? Viene el del rumbo Mictlampa, puede ser el del rumbo Mictlampa. Bueno, hermanitos, hermanitas, abuelitos, abuelitas, ¿qué queremos transmutar? He ahí que podemos trabajar, ¿qué? Lo que no nos sirve, hermanitos, nuestras emociones, digámosles a las abuelitas piedritas, por favor, transmuten este sentimiento que no me permite fluir. Sí, vamos con el de Cihuatlampa. Nuestra intuición, nuestra percepción, vamos a pedirle a nuestra madrecita tierra, al ombliguito, a las abuelitas, ahí están las abuelitas. Son energías sagradas que nos ayuden a activar todo nuestro cuerpo, no tan solo nuestros órganos internos, no, todo nuestro cuerpo, para que seamos perceptivos. Para que logremos todo esto, ¿a quién le vamos a pedir? Ah, rumbo sur, al Huizlampa, al rumbo de la fuerza de voluntad. Para que esto todo suceda, tengo que pedir eso.
Y entonces, ¿cómo nos lo muestra aquí, hermanitos? Ustedes pueden ver. Aquí tiene un atadito, un pequeño atadito. ¿De qué? De la casa, en la cabeza, en la de purificar nuestra cabeza. Y aquí nos lo muestra algunas grecas, precisamente nos dice, empoderémonos aquí. Recuerden que las grecas es el de fluir, significa la fluidez del agua, pero nos dice que lo más puro que tenemos aquí, dejémoslos fluir a través de que aquí nos da una lengüetita de Malinali y una lengüetita de color rojo, la medicina, a través de la conciencia, ¿verdad? Que nosotros podamos sumergirnos hacia dentro de nosotros como medicina. Tenemos que cambiar. A todo este proceso también se le llama nahualismo, ¿sí? Precisamente tenemos esa mala concepción que hacer nahuales, hacer pacto con una energía oscura para que te puedas transformar en algún cierto animal y hagas daño. ¿De que se puede? Se puede. Hay una forma de, pero hay una gran responsabilidad, hermanito. Entonces, primero necesitamos tomar esa conciencia en la vida. Esto es para la vida, ¿sí? No es tan solo para convertirte en ese malvado animal que tú quieres convertirte, no, va mucho más allá, va mucho más allá de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos nuestra parte interna, ¿qué va a suceder? Va a suceder que vamos a fluir, miren, como las lengüetitas de medicina, lo que les decía, nos convertimos en medicina con nuestra palabra, con nuestro sentir, con nuestro apapacho, con nuestra ayuda, con nuestro caminar, con nuestra simple presencia, podemos ser medicina, ¿sí? A todo esto nos puede ayudar a vivir en armonía. Claro que sí, hermanitos. Este es el principio de convertirte en un nahual, ¿sí? Porque es el primer paso de aceptación. En el primer ejercicio, que fue la de Zipaxli, ¿se acuerdan que en el de Zipaxli íbamos a dibujar nuestro Amochli, nuestro lugar sagrado? Ay, ¿qué es lo que estamos queriendo intencionar? En el de Yeyekat dijimos, vamos a empoderarnos a través de nuestra respiración, a través de lo que queremos lograr. Y así sucesivamente como venimos trabajando. Desde Zipaxli hasta Coatl, viene más en la parte física de desecharnos, también la parte mental y espiritual. Pero viene con el de Miquisli, nuestro primer intento de torcernos, de cambiar. Al momento de cambiar nuestra mentalidad, nuestro cuerpo va a empezar a obedecer a ese cambio. Viene el de masa, potencializar todo nuestro cuerpo. Tochli, que vimos muy recientemente, ¿se acuerdan? Las fases lunares, cómo eso nos van a ayudar, como Mayahuel y cómo tenemos la gran oportunidad de conectarnos con las 400 formas de ser de nosotros, ¿sí? No solamente tenemos dos personalidades, tenemos 400 personalidades. Escojamos la mejor, ordenemos nuestras ideas como vimos con el de Toch. Y aquí, ahora viene, dice, a aceptar. De acuerdo, quiero fluir, quiero realmente convertirme en ese nahual. Tengo que empezar a transformarme. Pero no tan solo es lo físico, es lo mental, ¿no? Lo que yo les decía, este fortalecimiento mental, emocional, físico, espiritual, todo el cambio que generemos nos va a ayudar. No tan solo porque, sí, en donde estoy estudiando conozco todo. No, 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 esto es para la vida.
Si en el trabajo, y yo creo que todos llegamos a encontrar, hay compañeros de trabajo que dicen, pues ahí viene el saberlo todo, pues miren, no le hablen. Y cuando nosotros estamos en armonía con nosotros mismos, decimos, te respeto tu opinión, mi hermano, gracias, ¿no? Y vamos fluyendo. Y eso nos permite a qué, a seguir avanzando, porque si tenemos una mentalidad muy débil, muy sensible a la negatividad, créame que no lo vamos a lograr. En el primer intento, ya me dijeron que de hecho yo no soy bueno para esto, y lo dejas. Por eso nos dice aquí, fluye. Y con la espuma, con esa pasión, con el de Loxley, esa espuma. También nos habla del sonido del agua. Que tu sonido sea agradable, como el nombre de nuestro idioma náhuatl. Nahuati, nahuatl. El sonido del agua, el de sonido armonioso que agrada a la mente, al corazón, al oído y a todos. Sí. Y qué mejor ejemplo que podemos ponernos a nosotros mismos. Somos agua y hay que fluir, hermanito, ¿no? Y entonces no olvidemos este ejercicio. Ojalá lo podamos hacer. Les pongo aquí otra etapa, otra etapa en el cual precisamente nuestro gran señor Tezcatlipoca es un Tezcatlipoca. Si se dan cuenta, en la mano, que no sea así, en la mano izquierda retoma un ave. Miren, es un ave que lo que tiene aquí en la manita. Es un ave, es un hermosísimo Quetzalcóatl. Y él es el Tonatiuh, nuestro gran padre Sol. Aquí está, miren. Es lo que lo representa también como Tonatiuh, el solecito que está aquí. Pero Tonatiuh como Piltzintecutli. ¿Se acuerdan de Piltzintecutli? Del señor niño. Chequemos, es el Piltzintecutli, es ese solecito rojito que viene naciendo al amanecer. Ajá. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho, hermanito. Si nosotros queremos ese cambio, ¿cómo debemos de pensar? Como un niño. ¿Cómo vamos a aprender como un niño con la responsabilidad de un adulto? Nos señala una ceremonia, nos señala un sustento, una vasija, ¿sí? Esta pequeña vasija no es cualquier vasija, hermanito. Nos habla la vasija de la conciencia, el molcajetito de la conciencia, de la fuerza de voluntad, está lleno de fuerza de voluntad. Dice, ¿te quieres convertir en un quetzal? ¿Quieres convertirte en un quetzal? Como lo que tengo aquí en la mano, este quetzal es lo espiritual, recuerden, lo está agarrando con la mano izquierda. Chequen, está retomándolo con la mano izquierda. Dice, ¿te quieres convertir en un quetzal? Volar espiritualmente. Perdón. Tendrás que hacer, ¿qué? Pues hacer ese, no es sacrificio, hermanito, sino que el trabajo, el autosacrificio, como nos lo muestra la lesna de hueso que está aquí. Este es de huesito. Y está enterrado en esta fuerza de voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Retomar tu fuerza de voluntad. No porque, no porque a lo mejor en un momento ya, pues nos desanimamos, ¿no? O vamos estudiando, a ver, cuando podemos, no somos disciplinados, solamente cuando nos dicen, es que tienes que hacer el ejercicio. Bueno, pero depende mucho de nosotros, hermanitos, y aquí nos muestra, por ejemplo, pues esta bolita de como espejo, como la parte interna, pero también como la ceremonia, con nuestro corazoncito, con la fuerza de voluntad,
y el trabajo precisamente interno con esta medicina. Y este trabajo que nosotros hagamos realmente, pues sea algo florido, algo que nosotros disfrutemos, ¿sí? Y es lo que nos está mostrando aquí. Todo esto lo debemos de hacer, ¿qué? Pues de manera que nosotros disfrutemos el hacer esa ceremonia, el hacer ese cambio, el estar pensando con esto que voy a hacer, voy a florecer como persona, ¿no? No me voy a convertir en peor persona, no. Siempre encaminándonos a ser mejor, ¿no? Y pues es también el trabajo con el agua, esto nos habla de fluir, ese es el trabajo del tercer ejercicio, ¿no? Ahora bien, todo esto está interconectado, manito, ¿sí? Este Sholot de una trecena, ¿sí? Este lo retomé de una trecena, precisamente del códice de la Moshli Borgia. Y aquí ese es de la Mochli Feyerabad Meyer. Claro que deberían de tener otro nombre, ¿no? Pero bueno, en lo que sucede eso, pues vamos a verlo de esa manera, ¿no? Bien, Charlotte aquí nos los muestra como la cabeza precisamente del perrito, pero con su collar de Quetzalcóatl, con sus manos, con su mano que tenemos aquí de Itzpapalot, ¿verdad? Igual sus piecitos, miren, tiene la de Itzpapalot. Entonces nos habla de un trabajo interno, de un trabajo, podemos decirlo quizá doloroso, porque todo cambio duele, hermanitos. Todo cambio lastima. Pero pues también los beneficios vienen después, ¿no? No querramos, no vamos a estar intentando, es que una vez intenté, con una vez ya lo voy a lograr. A veces son muchos intentos, hermanito, ¿sí? Es mucho sacrificio, a veces hay que gastar tiempo, hay que gastar nuestro espacio en este ejercicio y a veces pues tenemos que perder a seres queridos, ¿no? Porque nos dicen, no, pues es que lo que tú haces, pues a mí no lo creo conveniente, o sea, para mí no me agrada eso que tú estás haciendo, ¿no? Pero bueno, primero necesitamos fortalecernos nosotros, estar conscientes del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque pues no esperemos que siempre pues agrademos a todos, ¿verdad? Eso hay que ser sincero. No a todos les vamos a caer bien, como decimos coloquialmente, ¿no? Y así como nos lo muestra el Squintly, si se dan cuenta, este huesito, pues está partido en dos, ¿no? Lo parte en dos. Nos enseña eso, que a veces es doloroso, que a veces todo sacrificio o todo trabajo duro, pues no conlleva algo de dolor, pero pues ese dolor, ese cambio nos tiene que servir pues, para mejorar nuestra vida cotidiana, la de vivir en armonía, ¿no? Yo les decía, a veces habemos personas que los problemas decimos, no, es que yo tengo problemas y no, a ver, ¿por qué no los retomamos como una oportunidad de aprender? Oye, de este problema que tuve y lo tuve que resolver porque nadie más lo va a hacer porque yo tomé la decisión de crear ese problema, pues ahora quizá me va a doler, ¿no? A veces de que nos duele perder cosas materiales, nos duele perder, pues, personas, ¿por qué no? La amistad de unas personas. Pero bueno, que debemos de tener bien firme nuestro propósito. Por eso les decía, que tenemos que volar solos a veces, pues, tenemos que hacerlo realmente pues para lograr lo que realmente tenemos, ¿verdad? Pensado hacer. ¿Sí? Y bueno, y en este pequeña parte de un Amoshli, precisamente nos habla de Sholot también,
ese Sholot, también el escuintle, que nos recuerda con sus manitas, ¿no? Que nos recuerda nuestro trabajo. El cuerpo es de un ser humano, pero tiene la cabeza de escuintle, ¿no? Nos habla de ese caminar, nos habla de ese trabajar en esa dualidad, en el rojo y el negro, ¿no? En el inchili, intlapali, en lo que significan esos dos colores, pero también nos habla de esos cuatro rumbos, pero también nos habla de esta transformación que necesitamos nosotros, ¿verdad? Y aquí nos muestra, se dan cuenta, una ofrenda de flor de xochitl. Pues tenemos que ofrendar todo eso para poder obtener nuestro sustento, nuestro sustento florido, ¿sí? A veces creemos que el sustento solamente es el alimentarnos. Recuerden que no, que nuestras emociones. Tenemos que trabajar con todas esas emociones, como cuáles, como el amor propio, ¿verdad? Como el miedo. Tenemos que trabajar con el miedo, controlar nuestro miedo. Y no es nada fácil, hermanitos. No es nada fácil. Es laborioso, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Y así como este personaje que dobla su rodilla, que quiere decir, está trabajando su sendero, su camino, con respeto, con honorabilidad, no hacia los demás, sobre todo, porque a veces nos gana el ego y creemos pues que somos los únicos, que sabemos todo, o que porque tenemos un poquito más de dinero creemos que sabemos todo, o porque hemos caminado diferentes senderos creemos que sabemos todo. Créanme que todos los que estamos aquí sabemos muchas cosas y eso nos enriquece y eso nos empodera, pero es mucho más hermoso eso que tú sabes, lo puedas compartir con alguien más y que no quede muerto tu conocimiento, ¿no? Y en esta parte yo les comparto esta frase, es la que a mí me enseñaron. Dice, Shiane Nemi, Ken Michin, Ken Yeyekat, Ken Koat, Ken Shochi. Y le dejé por ahí los puntos suspensivos. O sea, vamos a fluir. Juan amo yaka mamitztelti y pampatejoatzin titeotzi. Esto, si ustedes quieren, tienen la posibilidad, a lo mejor de imprimirlo, escribirlo ahí en su espejito. Es una, es un decreto, es una plegaria, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Ujú. Les pregunto a ustedes, hermanitos, ¿ven la lámina? ¿Dónde está mi plegaria? No, te me explico. No se ¿No? ve, solamente estamos viendo la lámina 1. Híjole, híjole, híjole. Perdón, perdón. A ver, me salgo de este. Ya lo ven, ahora sí, la segunda lámina que les mostraba. Sí, Ya se ve. la Socamati, les agradezco. Les decía que tenemos a Xolo, este es del Amoshli Borgia, y ese es del Amoshli Fierbaremey. Lo que les explicaba que tenemos a Xolot, y aquí tenemos también a Xolot, ¿no? Recuerden que Xolot no, Xolot no es el monstruo, ¿eh? Xolot es el que cambia de forma, ¿no? Y es el que cambia, el que puede cambiar. ¿A qué? A su conveniencia, ¿no? Entonces, por eso en alguna plegaria que yo les mandaba, yo le dedicaba, bueno, lo dedicamos, me enseñaron a dedicarle a Xolot el cambio, ¿no? Para transformar, para cambiar algo con Xolot, con Tlahuitzcalpantecutli, ¿verdad?
con él y con Xipetote. Con estos tres, ¿sí? Y para fluir, pues Chalchihuitlic y Atl, ¿no? Entonces, les decía yo, ese es el trabajo. Nuestro objetivo es florecer. Nuestro objetivo es lograr que nosotros podamos vivir en esa armonía tan hermosa, ¿no? Bien, les presento aquí esta frase. Les decía yo, ya en el grupo se los envié esta presentación. Suena tan simple, pero si nosotros lo interiorizamos, créame, créame que todos los días, si nos lo repetimos y lo hacemos, nos va a ayudar a vivir más amena, más disfrutable nuestro día. Y qué mejor si lo ponemos en práctica el día de hoy, ¿no? Fluyamos, hermanito, fluyamos. Hoy en el ensueño, ¿verdad? Dice, Shianenemi que michin, michin es pez, pescado. Ken yeyekat, como el aire, fluye como el aire. Ken koat, como la serpiente, como la flor. Y 3 puntos suspensivos, como lo que ustedes quieran. Juan amo, yakan mamitztelti, y pampatehuatzin titeotzin, y que nadie te detenga, porque tú eres una energía sagrada. Cuando hablo de nadie, no tan solo hablo de personas, hablo de quién, de emociones. Para los abuelitos, las emociones tienen vida. ¿Como cuál? Como la felicidad, como el miedo, como el rencor. El rencor tiene vida. ¿Como cuál? Como la emoción de la envidia tiene vida. Como la emoción de la honestidad tiene vida. Todo tiene vida. Son seres sagrados que vibran a nuestro alrededor y dentro de nosotros, ¿sí? Por eso dice fluye, fluye como el pez, como el aire, como la serpiente, como la flor, como tú quieras. Y que nadie te detenga porque eres energía sagrada. Somos energía sagrada. Muchos de nosotros no creemos que somos energía sagrada, ¿no? Y eso es lo que luego decimos. Ah, pues si yo tanto me programo porque soy una energía sagrada, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no logro hacer las cosas? ¿Será que no has iniciado como debería de ser? Esta es una oportunidad, hermanito. Esta es una buena oportunidad que nosotros podamos iniciar. Puede decir, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? Fluir con Chalchihuitzicue en armonía con tu contexto y disciplinar las emociones, sentimientos, hábitos, adquirir todo el conocimiento requerido en el ámbito que se quiere trabajar para fortalecer tu espíritu. Independientemente de que ahorita estemos juntos aquí las 10 personas, tenemos diferentes objetivos. Tenemos diferentes objetivos. Entonces tenemos que buscar qué es lo que queremos hacer nosotros. ¿Qué es lo que queremos disciplinar? ¿Verdad? ¿Qué emociones yo quiero disciplinar? Por ejemplo, el miedo lo tengo que disciplinar. Algunos nos da miedo todavía caminar en la oscuridad, estar en la oscuridad tranquilitos. Nos da miedo
mantenernos calladitos. ¿Por qué? Porque luego cuando nos callamos, nuestra mente empieza a hablar. Uy, ¿qué tal si sale una bicho raro? ¿Qué tal y si escuchas un ruido? Y empieza y no te permite estar contigo mismo, tranquilo, calladito, ¿no? Algunos nos da miedo todavía iniciar un nuevo proyecto de vida, sin importar a nuestra edad, ¿no? Nos da miedo a la soledad. A veces nos da miedo estar solos, aunque con esa persona con la que, aunque con esa persona con la que estamos conviviendo, pues realmente no nos comprenda, no comprenda nuestro camino, quizá no nos apoya, pero con tal de no estar sola, solo, bueno, es mejor, ¿no? Estar con alguien, dice un compañero, con alguien con quien pelear, ¿no? Pero realmente es eso. Debemos de aprender también de estar solos. No con esto le estoy diciendo, no tengan pareja, no. Estar solos con nosotros. Buscar nuestro espacio, como les decía, y pues sentarnos y disfrutar nuestra soledad, ¿sí? Nuestra soledad, estar en paz consigo mismo, es muy hermoso, ¿sí? Debemos de buscar eso, qué es lo que queremos trabajar, qué es lo que queremos ponerlo en disciplina, porque créame, son cosas que debemos de armonizar. Ese es el trabajo de armonizar. Ese es el trabajo de decir, bueno, decimos, el último día del año gregoriano, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, alzo mi racimo de uvas, voy a cambiar, voy a hacer ejercicio, voy a leer más, voy a comprender más a mi familia y todo, ¿no? Como todo un racimo de uvas, pero dice, voy a cambiar, pero ¿en qué vas a cambiar? Tenemos que especificar. Si no lo tenemos a la vista, ¿qué es lo que queremos cambiar? Es como decir, quiero volar, pero ¿a dónde quieres volar? ¿Hacia abajo, hacia arriba, hacia dónde? ¿No? Tenemos que ser muy específicos, porque es el inicio de nuestra transformación. Sentimientos. ¿Qué sentimientos alimentamos más? ¿Verdad? Tenemos que cuidar que no con eso quiere decir no vamos a tener sentimientos como le llamamos nosotros negativos. No, tenemos que cuidar qué sentimientos empleamos más en nuestra vida. Hay sentimientos que, ¿verdad? Que los tenemos más presentes. Tenemos que hacer esta lista de sentimientos. Hábitos, ¿qué hábitos tenemos? En todos los ámbitos. En el ámbito de que de la salud, ¿no? De la alimentación, del adquirir conocimiento, el de observar a los demás. Les decía yo, no es lo mismo ver que observar, porque al observar tú puedes ver, obtener información, asimilarlo y aplicar. Y ver, pues ves así, ¿verdad? Pero tampoco vamos a emitir juicio, decíamos, tenemos que aprender de eso. Adquirir todo el conocimiento requerido. ¿Qué queremos? Después de que ya vimos qué queremos fortalecer, qué queremos hacer, ahora voy a buscar ese conocimiento, ¿verdad? Tengo que hacer algunos ejercicios. Bueno, pues órale, hay que hacerlo en el ámbito que se quiere trabajar. ¿Para fortalecer qué? Para fortalecer nuestro espíritu. Esta parte de la espiritualidad en la cual nosotros trabajamos y lo llegamos a desarrollar, en ocasiones podemos decir, sí lo quiero hacer, pero mañana, con calma, mañana lo hago, ¿no?
Llega mañana, vamos, como dicen algunos, vamos posponiendo la procrastinación de que, ay, con calma y después, ¿no? O el otro año lo hago. Es accionar, ¿sí? Hay que trabajar. ¿Qué conocimiento necesito yo para lograr? Ujú. Necesito tener muy en cuenta esto. Una de las cosas que yo les puedo pedir, diariamente aprender 3 nuevas cosas. ¿Y qué van a aprender? Ustedes sabrán. ¿Y cómo vamos a aprender esas cosas? Poniendo el PRI, ya lo leí, lo pongo en práctica, lo asimilo y lo formo parte de mi vida. Y si soy yo una de esas personas que no les gusta compartir, a lo mejor pues voy a compartir, ¿verdad? Y yo soy una de esas personas que no me gusta saludar, pues voy a intentar saludar, ¿sí? A lo mejor me van a ver diferente, ¿no? Pero eso se trata. Si a mí no me gusta, por ejemplo, sonreír, pues trataré de sonreír. Al principio me va a costar. Y si yo soy una de esas personas que no me gusta que me corrijan, por ejemplo, híjole, pues voy a aceptar que tengo errores y pues, bueno, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir aprendiendo. Pueden ser conceptos que tenemos que aprender. Algunos ejercicios, recuerden que hemos visto un sinfín de ejercicios de respiración, de subir hacia arriba, de observa, calla y aprende, de ofrenda una flor. Recuerden que la flor puede ser palabra, ¿verdad? Una palabra florida. El hermanito Tosnene sigue con esa disciplina de compartir una palabra florida, ¿sí? Hasta ahorita ese ha sido el único hermanito que ha seguido este hábito, ¿no? Y qué bueno que está compartiendo, que hay que compartir, ¿no? Entonces, pues va a depender de eso de nosotros, ¿verdad? Dice conceptos, ejercicios, hábitos. Muchos de nosotros no tenemos el hábito de saludarnos en el grupo, de decir, pues se les estima. Si nos queda tiempo, por supuesto. En mi caso, tengo que dedicarle 1 hora para escribirles, pensar qué es lo que les quiero escribir y qué es lo que les quiero transmitir y cómo lo voy a grabar. Aunque mi voz ande un poquito ronca, ¿cómo lo voy a compartir? ¿No? Eso es parte de un hábito, ¿sí? Está la otra parte, nos dice, y ponerlo en práctica con la finalidad de transformarnos en lo que nuestro corazón, nuestro ser interno, nuestro espíritu, sentimientos que deseamos superar en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Nuestra única finalidad es ser mejor persona para nosotros, ¿no? No para que digan, mira cómo ha cambiado la persona, qué personalidad tiene, qué gran tipo, qué gran hermanita. No. Primero tengo que agradarme a mí. Después de que ya me agrado a mí mismo, voy a empezar a compartir eso que yo tengo. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Pero tampoco vamos a estar siempre, dame, dame, es que yo no puedo darte nada. Es que yo soy bien pobrecito. No, tenemos, todos tenemos algo que dar. Y hay cosas que son gratis, ¿como qué? Como un buen deseo, como un buen decreto. Y no se necesita ser gran filósofo. Y no se necesita ser gran escritor. Hay libros. Esta frase me gustó de este libro. Se lo voy a compartir a fulano de tal, ¿no? Que sepa que me importa como hermanito, que me interesa como compañero. ¿Y estamos cambiando? Sí, sí.
Aquí ya es más práctica, hermanitos. Ya no es mucha teoría, es más práctica. Todos estos hábitos, todas esas cosas debemos de implementarlo en nuestra vida cotidiana. Es difícil, sí. La paciencia, por ejemplo, en mi caso, la paciencia. Aunque algunos hermanitos me dicen, sí, es que usted tiene mucha paciencia. Sí, lo estoy trabajando, ¿no? No, pues si me hubieran conocido, ¿qué sería? ¿Hace 20 años? No, yo los quería las cosas para ayer, no para hoy, para ayer, ¿sí? Y ya les hablaba de ese pequeña anécdota. Dicen que alguien que quería el conocimiento así, mire. Yo le decía a un abuelito, inclusive a mi papá le decía, oiga papá, lo que usted sabe, enséñeme todo. Yo en un año lo voy a aprender todo y lo voy a practicar y lo voy a escribir. Y él se empezó a reír y me dio una semillita de cempasúchil a orilla del río, hasta donde está la huehuete. Me dice, ten, ten esta semillita de cempasúchil. Siémbralo aquí en la arenita, está bien fresca la arenita y trae agua. Sí, con mi jicarita, no, con tu mano. Entonces yo agarraba con una mano nada más. Mano, en lo que caminaba venía cayendo todo el agua y le echaba un poquitito, ¿no? Échale más agua, échale más agua. Terminando de hacer este ejercicio, me dice, a ver, primero, haz que esa semillita ahorita florezca, que crezca así. Vamos, dile que crezca. Pues esa misma flor lo vamos a utilizar para nuestra ceremonia que vamos a hacer ahorita. Vamos a dar una ofrenda a Chalchuguitlico. Dile que florezca. ¿Va a florecer? No, pues es que necesita su tiempo. ¿Qué es lo que necesita? Pues regarlo diariamente. ¿Qué más? Pues que le pegue la luz del sol. Ujú. Cuidarlo, que no vaya a venir un animalito y lo vaya a pisotear, porque está a la libre. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues como mínimo, pues que sería 4 meses, 3 meses. Ajá. Bueno, y entonces, ¿por qué tú quieres que te den todo el conocimiento en un año? Todo tiene su tiempo. Como tú lo dices, tiene que tener cuidado. Lo mismo con todo hábito que tú hagas. Tienes que practicarlo, practicarlo. Hay cosas las vas a ir aprendiendo en la práctica, no en lo que te digan, no en lo que tú conozcas. Entonces, he tratado de avanzar con eso. He tratado de tener esa paciencia, porque en algunos pequeños talleres que he dado de manera presencial, ¿no? Acabo de explicar algo y me dice, oiga, pero ¿me podía explicar otra vez? ¿No? Bueno, pues va de nuevo. Pues todo eso se va adquiriendo a través de la práctica, hermano. ¿No? Asimismo, una vez un hermanito me decía, si esto, si esto que me estás enseñando, me hubieras enseñado hace 20 años, yo sería ahorita un gran máster, yo sería. No, mi hermano, no es así. El conocimiento llega cuando tú lo empiezas a buscar. Tú tienes que buscar ese conocimiento. El conocimiento no va a llegar a ti. Tienes que buscar. ¿Sí? Por eso a veces a mí me causa risa. Algunos me dicen y yo preguntaba, oiga, abuelo, ¿y cuándo me va a llegar toda esta sabiduría, esta contemplación, esta asimilación? Cuando espera que el gran misterio te revele todo. El gran misterio. Ujú. ¿Y cómo le hago? Trabaja sobre eso. Sí, pero ¿qué hago, abuelito?
Dígame qué hago. Yo estoy dispuesto a hacer ejercicio, lo que usted me diga. Yo quiero aprender. El gran misterio te dará la señal. Bueno, ¿no? Pues esto de esa parte. A veces no tenemos que esperar mucho el gran misterio. A veces hay que estar en constante fluir y ahí encontramos ese gran misterio escondido en esa palabra. No quizá no estar esperando que, ay, sí, que llegue el gran misterio, me va a caer un rayo y a lo mejor me caigo y ahí me revelan todo. No, es que es, por eso se dice que es el gran misterio, porque tienes que buscarlo, tienes que caminar sobre de, elaborar un collage donde tú escribas todo aquello en lo que realmente quieres convertir, ¿no? ¿En qué es lo que queremos convertirnos nosotros? ¿No? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente nuestro ser desea convertirse? ¿No? Porque algunos, a lo mejor, queremos convertirnos en grandes maestros o en grandes personas únicas, porque ya lo somos, pero nos hace falta un poco de toque de personalidad. Elabora un dibujo de tu nahual en la que deseas convertir. ¿En qué te quieres convertir? ¿En ese águila? ¿En ese ocelo? ¿En ese colibrí? Dibújate y tenlo presente siempre, ¿sí? Yo le agradezco al hermanito José Luis. Me falta decorarlo mejor. Me lo ofrendó, dice, pues se lo ofrendo, hermano. Dijo, ¿cómo sabía? Le dijo que necesitaba un ocelotito. Solo tengo que decorar, me falta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero ser realmente? Porque si lo vemos en lo que queremos convertirnos, se nos va a hacer más fácil decir, ¿cómo enfrentaría un problema un ocelote? ¿No? ¿Se dejaría vencer o lucharía con todo lo que tiene? ¿Cómo fluiría el agua? ¿Cómo se defendería una lagartija? ¿Cómo sería la vida del viento, del yeyeca, que anda dando vida por donde sea? ¿Cómo sería la vida de una flor? Es lo que queremos convertir, ¿no? Y bien, hermanitos, ¿qué debemos de hacer ahora en esta parte? ¿Cómo vamos, decimos coloquialmente, vamos a nahualear? ¿Qué queremos hacer? Elabora un mapa debajo de tu cama del sendero que quieres tomar, ¿no? ¿Qué mapa vamos a hacer? Fácil. Un punto de partida, un punto de llegada, abajo de nuestra cama. Porque aunque no lo crea, todo lo que nos rodea nos da información. Como ya sabemos observar, volteo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay acá? Por eso debemos de rodearnos de frases, de cuadros, de imágenes positivas en lo que queremos convertir y negativas si así es nuestra decisión. No les debe de faltar su tonal machillo. ¿Qué es tonal machillo? El mal llamado calendario azteca. Todos los días que se despierte, sí, observarlo, para aprender, ¿sí? Cerrar círculos con personas que no nos permiten ser nosotros mismos para lograr la fluidez de nuestro camino. Hermanitos, como dicen los jóvenes en la actualidad,
Si no me sumas, pues no me restes. ¿No? No, no, si no me ayudas, pues tampoco me desanimes. ¿Sí? O simplemente alejarnos un poquito de esas personas negativas. Decía una hermanita, me acuerdo muy bien, dice, si, ¿cómo decía? Si hay tres locos, el cuarto loco serás tú, ¿no? Si hay tres nahuales, el cuarto nahual vas a ser tú. Creo que la hermanita Ana, ¿no? Entonces, es por lógica, hermanito. Es por lógica, tenemos que fluir para vivir en armonía. Les decía una vez, si tienen que volar solos, vuelen solos. Allá arriba van a encontrar otros igual que tú y podrán volar juntos. No se preocupen por los que se quedan acá abajo, déjenlos, así son felices. Pero vuelen al momento de volar, aquí van a encontrar a alguien que también tiene los mismos anhelos, los mismos sueños que nosotros, y vamos a ir volando, vamos a ir volando. Lo importante es tomar la decisión. Por eso les decía, a veces en de buena manera, está bien, poco a poquito te vas a alejar. Trazar nuevas cosas, hacer nuevas cosas es algo que nos fortalece y nos mantiene vivos, nos mantiene con vitalidad. Trazar una nueva ruta para llegar a nuestro trabajo. Aventurémonos. No tomemos la misma ruta, sino que busca otra ruta. ¿Qué puedo encontrar por allá? ¿Verdad? ¿Qué puedo observar en ese rumbo? A veces nos encanta nada más pues, lo conocido, ¿no? Lo que ya sé, pues es eso. Como coloquialmente decimos, nadar de muertito, ya me dejo fluir porque ya sé. No, ¿por qué no nos tomamos esos retos? Para aprender cosas nuevas, habilidades digitales, ahorita, hermanitos, lo nuevo de las habilidades digitales. Nos hace falta, ¿sí? Para nuestro trabajo, para nosotros mismos. El mundo está en constante movimiento. No nos podemos quedar obsoletos. Tenemos que estar aprendiendo. Pues nuevas actitudes, ¿no? Que sean positivas, de sonreír, de pensar en positivo, de no fijar de no tanto estar pensando en lo que no tenemos, sino que en lo que ya tenemos, cómo podemos usarlo para adquirir lo que no tenemos, ¿verdad? Aptitudes, ¿para qué soy apto? ¿Para qué soy bueno? Si yo quiero ser bueno en dibujar a Mochli, ¿qué debo de hacer? Pues aprender a dibujar, leer, observar, ver los a Mochli, qué es lo que nos está diciendo, colores, formas, desde las manos, desde la cara, y atuendo. Pues tengo que empezar por esa parte, ¿no? Destrezas. Algunos son muy buenos para danzar, para tocar el power. Algunos son para trabajar, para crear. No, que decimos, es que qué bonita artesanía, ¿no? Qué bonito arte. Es arte, no artesanía. Es arte, ¿no? Para lograr nuestro propósito superior. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro propósito superior? Ser, tener el título en la conchita quizá de como un collarcito de Quetzalcóatl, de ser Topilzi. Topilzi el que sirve desinteresadamente.
Y al servir desinteresadamente, llega todo lo que tú necesitas. Sin estarle reclamando a Diosito, Diosito, ¿por qué no me das? Actúa, empieza a trabajar, lo vas a encontrar. Pide a una persona de confianza que evalúe tu avance y retroalimente tu caminar, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. A lo que les quiero decir es que tal vez tenemos hermanitos, hermanitas que le tenemos confianza. Oiga, ¿en qué cree que estoy fallando? ¿En qué cree que estoy mejorando? Ayúdeme, ayúdeme. No es que si le digo a usted, no, tú dime, ¿qué ves más allá de, quizá yo no me puedo observar, pero dime igual, ¿cómo puedo mejorar? ¿No? Como una hermanita me decía con lo de náhuatl, oiga, maestro, mm, yo no puedo practicar el náhuatl con nadie, pues mi familia soy la única, pues que está interesada con el náhuatl, ¿no? Me encanta escuchar el náhuatl, me encanta hablarlo el náhuatl, pero ¿con quién lo platico? Y necesito también escuchar, aprender a educar mi oído al escuchar el náhuatl. ¿Por qué no graba un audio? ¿Por qué lo que escribe náhuatl? ¿Por qué no lo lee usted y lo graba y yo lo escucho y lo empiezo a practicar? A mí me va a servir de mucho, me decía. Adelante, lo hago, hermanita, lo hago. Dice, pero le voy a quitar tiempo. Si tú aprendes, para mí sería una gran satisfacción. Si de los 20 que estamos más activos en el grupo, 15 aprenden, ay, a mí, para mí, una gran satisfacción. Hasta 5 que aprendan. Con eso tengo. Porque no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? No es lo mismo, te lo escribo y a ver, léelo, ¿no? Escúchalo. Ahora escúchate a ti mismo, a ti misma, ¿no? Entonces, sin ambición de ganar. Si es laborioso, claro que sí. Nada es, es, es sin esfuerzo, ¿no? Todo esto, ahora bien, quizás nosotros digamos, es que maestro, ¿y cómo voy a encontrar sabiduría? Hay sabiduría. Mis viajes a Mictlampa para pedir sabiduría a los abuelos. Recuerden que abuelos se les dice no solo al papá de mi mamá o de su mamá de mi papá. No, no. Es a todos los que ya reposan allá. A todos aquellos que yo conocí. Por ejemplo, en mi caso, yo le puedo pedir a don Cipri, le tengo mucha confianza a él, al Topilzin, al abuelito, no, que lo llegué a conocer, falleció, a mi papá, a mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, ¿verdad? A lo mejor con ellos puedo encontrar sabiduría, ¿verdad? Dice, con 2 velitas intencionar lo que realmente queremos convertirnos, ¿no? Agarro mis 2 velitas y le doy su aliento. ¿Qué quiero ser? Quiero conocer más del Tonalpoal. Quiero conocer más de la medicina. Quiero realmente encontrar mi camino. Pues pidámoslos a él. Pero no se van a presentar como ahorita, a ver, ¿qué necesitas? Esto y esto, ahorita te digo. No, a veces llegan a presentarse en nuestra vida como personas. Me ha tocado de que pues, en el camino, en el viaje que yo hago, me topo con personas. Oiga, ¿usted a qué se dedica? No, pues yo tengo ese trabajo. Pero aparte de ese trabajo, ¿qué más hace? No, pues hago esto y esto. Me gusta dar clases de nado. Me gusta la poesía. Ah, fíjese que yo también esto y esto, y esto. ¿Y qué estamos haciendo? Inclusive, sin quererlo, un abuelito
me dio muchas respuestas a lo que yo les pedía a mis abuelitos, a mi papá. Ajá. Porque yo le pedía ciertas cosas a ellos de cómo concentrarme en una plegaria, en una ceremonia y acordarme de todo. Y es lo que yo les pedí a ellos, una buena memoria, una buena recepción, una buena conexión. Y llegó el abuelito, dice, um, para conectarte, para tener buena recepción de toda la información, para protegerte de las energías, debes de hacer esto y esto y esto. Me empieza a explicar, ¿sí? Inclusive él me dijo, ¿cómo te proteges? Y le dije, ¿cómo me protejo? Dice, pero le puedes agregar esto y esto, porque debe de ser esto, y así lo vas a poder. Terminando eso, yo lo escuché, dije esto y ya lo había pedido yo, no sé dónde, me acuerdo, en mis peticiones, en mi clampa. Entonces, ellos se manifestaron a través de este abuelito y me dieron la respuesta. Eso también debemos de tenerlo presente, que no, ya no están en ese nivel, en ese mundo como el que estamos nosotros, pero de que nos da la respuesta, nos da la información. ¿A través de quién? A través de otras personas. ¿Sí? Bueno, protegerse el cuerpo con ajo, tabaco, saliva, inclusive con saliva. Recuerden, ¿no? Coronilla, la mollera que le llamamos nosotros, todos los orificios, oídos, ombligo principalmente, los genitales, las uñas, y si se puede un poquito de nuestro. Cuando hagamos este viaje, y nuestra cabeza debe de estar ubicado hacia mi clampa. Eso es importante. ¿Ah? En mi caso, mi clampa está de este lado. Cuando yo ensueño, ubico mi cabeza de este lado para que yo pueda hacer mi intención. Tengo que protegerme para hacer este viaje o este trabajo, sí. Porque mi cuerpo, mi ser interno sale de mi cuerpo y tengo que dejar protegido este físico, este cascarón, para que pueda regresar yo al mismo lugar. Programar nuestro ensueño para conectarnos con nuestros ancestros y nos muestre a nuestro nahuatl. Es importante, ¿sí? Y pedirle también a ellos, ¿quién es nuestro nahuatl? Que nos den algún señuelo, alguna señal, algún indicio de cuál es nuestro nahuatl. Y si llega a suceder, sí, a través de los sueños o a través de nuestro caminar. Por eso hay que estar bien atentos. Fluir con el nahual y seguir alimentando nuestro camino espiritual. Alimentar ese nahualito, lo que les decía. El ocelotito, a mí me gusta el ocelote, pero también el tecolote, como ave, ¿no? Y no es mi nahual, pero me gusta. El colibrí, por ejemplo. ¿Y cómo lo voy a ir alimentando eso? A ver cómo actúa un colibrí. Si yo fuera un colibrí, ¿cómo actuaría? Colectaría la miel, el néctar de las flores. ¿Y cuáles serían esas flores? Pues de mis experiencias de vida, del afecto, del cariño que me muestran mis hermanitos, lo voy a retomar, lo voy a compartir, ¿verdad? Caminemos juntos en un mismo sendero con diferentes caminos. Este es el gran sendero. Cada quien agarra su caminito, pero ahí vamos juntos, vamos ayudándonos, ¿sí? Nadie adelante, nadie atrás, nadie arriba, nadie abajo, codo a codo, brazo con brazo. Tú caes, yo te sostengo, yo caigo, tú me sostienes, ¿no? Y eso es lo más hermoso, que nosotros nos podamos apoyar.
¿Y bien? ¿Y como tarea? Espero que lo hagan y si lo hacen, me avisan. Me avisan si tienen dudas, ¿no? Nehuatzi, perdón, Tehuatzi tieski, tlen moyol chicahualis, kinequimucuepas, Juan timoyol chicahuas. Usted será lo que su más sublime deseo quiere convertirse y lo fortalecerás. Aquí en este ejercicio, hermanito, vamos a utilizar nuestra trecena. Todos los que estamos aquí sabemos nuestro tonal, sabemos nuestra veintena, nuestra trecena, nuestro Señor de la noche, nuestro Señor del día. Entonces vamos a buscar nuestra trecena. ¿Por qué es importante nuestra trecena? Es el grupo de 13 días en el cual voy a trabajar. Yo lo trabajé. Mi trecena es C o celo. Mi trecena, C o celo. Entonces yo trabajé con Ocelos, con Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpatl, Quiahuil, Xochitl, Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli. ¿Y cómo lo voy a trabajar, maestro? ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, ya trabajamos el cuarto círculo. Y en la plataforma YouTube, en el canal de YouTube, están todos estos ejercicios. Son 20 ejercicios. Pueden, por ejemplo, de Ocelo, de Cuautli, tengo que practicar esos ejercicios. ¿Para qué? Para transformar. En este caso, el regente es, que tenemos aquí, es Quetzalcóatl. El regente es Quetzalcóatl. Es el regente de C o celos. ¿Sí? Y todo esto tenemos que empezar a leerlo, observar. Desde lo que hemos visto, vamos a observar, ¿verdad? Y si en algo yo les puedo ayudar con lo poquitito que yo conozco, decir qué es lo que significa, qué es lo que debemos de trabajar en esa trecena, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Sí, hermanito? ¿Cuál es tu trecena? Esto de la trecena nos va a guiar también para empoderar, para saber que no estamos solos. Para los que somos de la trecena Seo Celo, tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Uncali, tenemos al Tonali Cuali, y así sucesivamente tenemos al Carrizo, no ser tan flexibles, no ser tan flexibles ni tan rígidos. Todo ese trabajo, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Sí? Entonces, hermanitos, vayan buscando cuál es su trecena, ¿verdad? Hay un Amoshli en la plataforma de Telegram. Están de las trecenas. Y si no lo tienen, mándenme un mensajito, yo se los comparto. Donde están las 20 trecenas. ¿Sí? Y para que puedan checar cuál es su trecena y empecemos a practicar a leer el Amoshli. ¿Sí? A veces decimos, es que yo no sé leer el Amoshli. Pues vamos empezando a leer, vamos empezando a cómo poder interpretar, leer un Amoshli, poco a poquito, tenemos que empezar, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, esto es lo que yo les quería compartir con el ejercicio de Arch. Hay que convertirnos en lo que desea nuestro espíritu convertirnos. Vivir en armonía es lo básico. Entonces,
No sé si hubiera algo que quieran compartirnos ustedes. De mi parte sería todo, ¿verdad? Y pues estaríamos platicando mañana sobre una parte de los ejercicios que hemos hecho. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a hacer un recuento. Esto nos va a servir para fortalecer el trabajo con ATS, desde Zipaxi hasta Xochitl. La grandes rasgos, se hizo esto, se hizo lo otro. Tengo también las 20 presentaciones en PowerPoint de los 20 ejercicios. Por si les sirve a alguien que lo necesite, se los comparto por WhatsApp. No lo quiero compartir en el grupo, luego se satura la información porque pues algunos ya lo tienen, ya hemos estado estudiando, pero si lo necesitan me mandan un mensajito y con gusto se los comparto. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera tomar la palabra y si no, Tlazohcama timie. Amó, Mostla, timuitaski, tlasocamachililia. quema, no consiento, no tilsin, timotas que mosla, shimosehuica, Leche y miel, maestro. Azocamate. ¿Cómo se dice Maestra, leche? maestra, quema, maestra. timotas que mosla, no gniva, shimosehuica, Como Chimasehuica temestiani. a timosehuica, no gniva.